Señor, para que tu gracia esté sobre ella, Señor Jesucristo, tu unción sobre ella, Señor Jesucristo, y en la que ya usted le habló a ella, sea hablándolo a nosotros, y que hayan corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, y usted sea haciendo su obra, mi Dios amado, en tu nombre, mi Dios bendito, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos y les damos una gran bienvenida a las visitas que nos acompañan en este lugar. Es un gran privilegio para nosotros contar con su presencia. Los invito, mis hermanos, a que tomemos lectura de la palabra de Dios en Hechos 19:15. Hechos 19:15, del versículo 15 al 16. Dice la palabra del Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los invito a que estén cómodos. El tema que me correspondió el día de hoy es efusión. Una efusión es un proceso que ocurre cuando un gas que está bajo presión escapa de un recipiente hacia el exterior. Ese recipiente no puede contener ese gas y ese gas busca alguna forma de salir al exterior. O también cuando una sustancia líquida que contiene algún recipiente que contiene una sustancia líquida sale al exterior porque tampoco la puede contener. Yo para esta enseñanza quise tomar como referencia la vida del apóstol Pablo, ya que me parece un gran ejemplo de la gracia de Dios. Todos conocemos su historia. Fue un fiel seguidor de la ley y gran perseguidor de la iglesia. Presenció claramente la muerte de Esteban, un referente de la predicación del evangelio y de la fe en Dios. Aquí estamos hablando sobre la vida que tuvo antes de conocer al Señor el apóstol Pablo. Siendo un hombre letrado, hablaba varios idiomas: griegos, latín, hebreo, arameo. Tenía una sólida formación teológica, jurídica y mercantil. Pablo fue llamado durante un viaje a Damasco. Todos sabemos que fue a través de un resplandor de luz que le dejó ciego. Y si leemos detenidamente la historia de Pablo, podemos identificar que todo el desarrollo de su servicio y ministerio fue encaminado por Dios. Cada lugar que él visitó, tuvo un impacto significativo en irradiar la presencia de Dios, anunciando el evangelio de salvación. Él se desplazaba a cualquier lugar y siempre hablaba con sumo gozo la presencia del Señor y proclamaba el evangelio de salvación. Nunca atribuyó a Dios responsabilidad alguna para quejarse delante de Él, aun cuando estuvo en circunstancias difíciles. Por el contrario, cuando Él estuvo en la cárcel, varios carceleros se convirtieron al evangelio, porque esas situaciones que venían a su vida, Él estaba tan conectado con Dios que las utilizaba a servicio de Dios. Cada situación de su vida fue usada para lograr un propósito a través de Él. Y Pablo la tenía clara. Toda la formación y conocimiento que tuvo en su vida secular, siguiendo la ley, los utilizó al servicio de Dios. Echó raíces de confianza en Dios y cada que hablaba, pregonaba palabras de sabiduría inspiradas por Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:7. Y aquí se presentó pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro palabra de fe por el Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento,
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como hijos de Dios, todos tenemos diversos llamamientos y dones. Estos nos han sido entregados en torno al llamado de Dios. Todos, como hijos de Él, tenemos una misión acá en la tierra. Así que no importa nuestro nivel académico, si nuestro puesto de trabajo requiere mucha inversión de tiempo, si la universidad o el colegio requieren mucha inversión de tiempo. Todos somos llamados desde nuestra vocación al servicio a Dios, a pregonar el evangelio de salvación. Nuestro enfoque principal debe ser servirle a Dios por encima de los afanes de la vida. Nuestra vida cristiana debe evolucionar día a día, siendo transformada a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y aunque en el ayer ignorábamos muchas cosas, hoy tenemos el conocimiento de la verdad. Y aquellas debilidades que teníamos en un tiempo pasado, hoy son convertidas en fortalezas. Esto es una clara señal de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Voy a mencionar rápidamente momentos cruciales al cultivar nuestra relación con Dios. Estos momentos cruciales se dan cuando espiritualmente quizás estamos teniendo una batalla, porque son momentos donde podemos intimar muy profundamente con Dios. ¿Alguna vez hemos pensado por qué adorar a Dios en ocasiones se puede convertir en una batalla? El hábito disciplinado de la oración se puede convertir en la conquista de un monte difícil de escalar. Porque escudriñar la palabra es algo que podemos llegar a cogerlo como un hábito, pero quizás solo los días que hay culto. Porque puede ser tan fácil negarnos muchas veces a servirle a Dios. Estos momentos son claves para intimar con nuestro Dios. El enemigo sabe el gran potencial que tenemos nosotros llenos del Espíritu Santo. Porque generamos una efusión tan grande que irriga a todos los que están a nuestro alrededor. Nos convertimos en potencialmente peligrosos para el enemigo y no en un blanco fácil. Hoy quiero que cada uno de nosotros pensemos de dónde nos ha sacado Dios, a qué lugares nunca creímos llegar y Dios nos llevó. Eso hace parte de nuestra efusión. Esa constante necesidad de agradar a Dios en nuestro corazón hace parte de esa efusión del Espíritu Santo, porque son los frutos del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló a Saulo a través de ese resplandor, Él simultáneamente le habló a Ananías. Y si leemos la palabra del Señor, Dios le dijo a Ananías que fuese donde Saulo estaba, pero Ananías conocía la fama que tenía Saulo. Entonces le respondió el Señor: he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a Jerusalén. Es una fiel evidencia de que no tenía en ese momento la misma visión que tenía Dios de lo que iba a hacer con Saulo y cómo lo iba a transformar. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos que Ananías conocía los errores de Saulo, pero Dios ya lo había escogido. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida de manera innata, nos es encomendada una labor, un servicio a Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer a mi nombre, le dijo Dios a Ananías. Porque quizá Saulo, cuando era fiel seguidor de la ley, él buscaba agradar a la ley y lo hacía con mucho celo. Pero Dios le dijo a Ananías: es que yo le voy a mostrar a él realmente que es necesario padecer para servirle a él. La presencia de Dios debe estar
tan impregnada en nuestras vidas que hablemos con denuedo y seducidos por la grandeza inmensurable de su amor, las buenas nuevas de salvación a todos los que necesitan de Él. Debemos ser como vasijas que rebosan de los dones de Dios, y que los dones de Dios permanezcan tan activos en nuestra vida que rebose efusionadamente su presencia en nuestra vida. Puede que a algún joven le pase como a mí en algún momento y estemos inquietos por saber cuál es el don del Espíritu Santo que Dios me ha dado. Puede que quizá nos genere tristeza y en ocasiones nos comparemos con otras personas, y esas comparaciones nos hacen sentir aún peor. Nos desvalidamos totalmente ante Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ha dado dones y esos dones generan frutos. Desde que nosotros le entregamos la vida al Señor y tuvimos la oportunidad de que Él nos sellara con esa promesa de hablar en otras lenguas, a nosotros nos son repartidos dones. Y como el Espíritu Santo de Dios también está en nuestra vida, hay unos frutos del Espíritu, que son aquellos que debemos irradiar también nosotros como sus hijos. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cultivar cada día nuestra relación con Dios nos ayudará a efusionar los dones del Espíritu Santo, y al creer en Dios entenderemos cuál es el don al crecer en Dios entenderemos cuál es el don del Espíritu Santo que nos ha entregado el Señor a cada uno para ponerlo al servicio de la iglesia y de los que están afuera. Pero joven, hay más para cada uno de nosotros. A través de soltar el control de nuestra vida, adquirimos un corazón de siervo. El corazón de Dios es un corazón humilde, y nosotros vimos cuando el Señor se manifestó en carne y entregó su vida por nosotros, Él se entregó y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Nosotros debemos tener un corazón de siervo, debemos de tener humildad, reconociendo que Él tiene el control sobre todas las cosas y que en Él todo obra para bien. Dios determinó un propósito especial para con cada uno de nosotros, pero nosotros no debemos esperar a que sea Dios el que haga todo por nosotros. Es el Espíritu de Dios en nuestra vida quien al saciarnos de su presencia nos va a llevar a efusionar, nos despierta, abre nuestros ojos, nos muestra un propósito inquebrantable para cada uno, no importando el pasado, los errores cometidos. Todos somos llamados y conectados con un mismo propósito, con visiones transformadas. No estamos aquí por ser los mejores, estamos aquí por hambre y por sed de Cristo, por amor a su presencia y por un deseo ardiente en nuestro corazón de servirle. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, como lo dijo el hermano Rafael, nosotros cuando Dios nos da la oportunidad de estar en este lugar y de servirle y de predicar a la iglesia, es porque el Señor ya ha hablado en nuestra vida. Y me voy a poner como ejemplo con una de las experiencias tan bonitas, de tantas experiencias bonitas que he tenido en Dios. Yo nací en un hogar cristiano y desde muy joven tuve la oportunidad de servirle a Dios. Hasta ese momento, para mí todo estaba bien, pues iba a la iglesia, servía en un ministerio y era justo lo que debía hacer. Pasó el tiempo y decidí que mis ocupaciones personales requerían una mayor demanda de tiempo, lo que me llevó a que le informara al pastor que no podía servir porque no tenía el tiempo suficiente. Pasado el tiempo, mi vida espiritual entró en un deterioro progresivo. Empecé a adoptar conductas que antes consideraba que eran malas o que no estaban bien, y empecé a tener un pensamiento más liberal. Pensaba que lo más importante para yo ser salvo era asistir a la iglesia, no pecar
y con eso era suficiente, pues ya yo era bautizada y eso hacía parte del plan de salvación. Seguí con mi vida y más adelante tuve la oportunidad de servirle a Dios. Y en ese proceso donde estuve sentada y venía simplemente quizá por cumplir o porque hacía parte de la religiosidad que tenía en ese momento, aprendí a valorar el servirle a Dios y entendí que servirle a Dios es un privilegio y que todos, absolutamente todos, a partir de que somos llamados por Dios, ese llamado es para ser salvos y para servirle. Somos siervos. Y aprendí que es un privilegio servirle a Dios y que estar en una silla, cuando tienes ese deseo ferviente de servirle a Dios, duele mucho. Esas experiencias me ayudaron a crecer. Y un día cualquiera, por motivos laborales, tuve que cambiarme de congregación y llegué a esta iglesia. Y recuerdo que después de llevar mucho tiempo de asistir a la iglesia, me escribió la hermana Edith. La hermana Edith, cuando me escribió, ella pertenecía al ministerio de Ujieres. Y me preguntó que si quería ser parte del grupo de Ujieres. Para ser franca, me asusté mucho. Y no dije que no en ese mismo momento, porque controlé el impulso, pero yo en ese momento sentía que no. Recuerdo que yo le pregunté a mi esposo que él qué opinaba o qué me decía, y él me dijo: ¿usted le quiere servir a Dios? Diga que sí. Pero yo no sentía hacerlo, porque para mí el hecho de servirle a Dios en Ujieres era confrontar mi personalidad o la personalidad que hasta ese momento había adoptado. Yo era muy introvertida y recuerdo que yo hablé con la hermana Edith y le dije a la hermana que iba a aceptar la oportunidad de estar en Ujieres. Lo empecé a ver como una oportunidad y como un desafío, porque era confrontar con lo que yo pensaba que era yo. Después de esa propuesta, entonces yo le dije que sí a la hermana, y recuerdo que el primer día que yo estuve en el servicio de Ujieres, brotaban lágrimas por mi rostro, porque sentía que era un esfuerzo muy grande. Y recuerdo que yo le dije al Señor: Señor, yo esto lo estoy haciendo por usted, por amor a usted. Y los voy a contextualizar por qué me daba de pronto tan duro y por qué para mí era tan difícil. Yo antes fui una persona muy introvertida. Y para mí no era fácil abordar a una persona, para mí no era fácil como llegar de la nada y saludar a alguien que yo no conociera, porque esa fue la personalidad que yo formé a lo largo de mi vida. Y con el tiempo fui soltándome y Dios hizo un gran milagro conmigo, porque yo dejé que Él obrara en mi vida. Después de llevar 23 años de mi vida con un carácter y ver que Dios lo forme y lo transforme, y yo ahora ver que a mis 26 años soy una persona totalmente diferente, que hay muchas cosas que tengo que formar, sí, hay muchas cosas que tengo que formar, pero esto a mí me dejó una gran lección de vida y yo por eso la quiero compartir con cada uno de ustedes. Yo tenía el control de mí misma, tenía el control y yo me cerraba en que esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, porque es que simplemente yo no soy así. Y Dios habló a mi vida de una forma muy especial, porque pude valorar, o sea, el venir de un proceso donde quizá no valoré el servicio y luego tener la oportunidad de servirle a Dios, pude entender que cualquier oportunidad que nos den a nosotros para servirle a Dios es un privilegio. Y así como Dios se manifestó de muchas formas, cuando le hablaba a Samuel, que Samuel al principio no lo oía, pero cuando entendió que era la voz de Dios, entonces él dispuso su corazón porque sabía que era Dios. Esa es la efusión del Espíritu Santo, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y toma el control de todo
hasta llegar al punto de sentir que queremos más y más de Él, que queremos contagiar a los demás y que quienes nos rodean vean lo que Dios nos está permitiendo ver a nosotros. Yo te quiero invitar, joven y hermano, a que soltemos el control de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos han propuesto servir dirigiendo una oración, dirigiendo el culto, para predicar la palabra y hemos dicho que no? Dar un paso como estos es crucial para decirle a Dios que sí, que estamos disponibles, que Él puede hacer lo que quiere. Digámosle que sí, haz lo que quieras conmigo, en lo que me pongas. A veces no creemos, pero por medio de estos servicios Él nos forma y nos orienta, dándonos un enfoque del servicio, y el aprovechar estas oportunidades nos ayudan a tener la seguridad para volver a hacerlo. Yo he escuchado quizá algunos jóvenes que me dicen, no, pero es que tengo miedo, es que yo no soy capaz, es que yo nunca lo he hecho, es que es más grande el miedo y no puedo. Y yo era una joven que tenía miedos, tenía inseguridades. Yo recuerdo que la primera vez que yo dije que sí para dar una enseñanza, recuerdo que la voz me temblaba como un cordero, y yo no era capaz ni siquiera de pronunciar bien las palabras en algún momento, y yo temblaba mucho. Pero si ahora he adquirido un poco más de seguridad es porque Dios me la ha dado. Entonces debemos de dejar que sea Dios el que nos guíe, debemos de dejar que sea Dios el que dirija nuestra vida, y que si Él nos llama, Él responde por nosotros. Soltemos el control de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos han salido quizá tantas oportunidades, y cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros o ha puesto el sentir en nuestro corazón para hablar a alguien que necesita de Él, y nosotros quizá nos hemos hecho como los que no oímos, o eso no es para nosotros, quizá es mi mente, soy yo, y obviamos muchas cosas que Dios está haciendo en nosotros, y eso hace parte del llamado de Dios. Debemos de tener un corazón de siervo como Pablo. A pesar de ser muy estudiado y tener un estatus prestigioso en ese tiempo, tuvo un corazón de siervo. Estando en la cárcel, su misión fue predicar el evangelio. En vez de esperar que las personas le sirvieran, él le servía a los demás. Nuestra formación académica, nuestra vocación laboral, nuestro emprendimiento, todo lo que hagamos en nuestra vida diaria, debemos ofrecerlo al servicio de Dios. Que nuestra vida espiritual efusione hasta brotar frutos que impacten a cualquier persona que tenga cualquier tipo de vínculo con nosotros. Cuando estamos llenos de su presencia, es imposible que no haya una efusión de dones, ministerios, servicio, entrega, devoción y esfuerzo por parte de cada uno de nosotros. El esforzarnos se convierte en un deleite pleno porque sentimos que es nuestra gran ofrenda para Dios. La llenura de la presencia de Dios nos llevará a impactar todos los entornos de nuestra vida. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, en nuestra casa, con nuestra familia. En ocasiones pensamos que es suficiente con que la gente sepa que somos evangélicos pentecostales y que vean nuestro testimonio. Pero los ministerios que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros van más allá. Si Dios nos quiere usar en el bus, si Dios nos quiere usar en la oficina, en la iglesia, en la universidad, la voz de Dios debe ser tan perceptible a nuestro corazón y tan audible que nosotros podamos percibir que es Dios quien nos está hablando. Es a través de estos actos que pueden parecer tan simples que Dios nos refina, nos forma y descubrimos de una forma maravillosa nuestro llamado. Yo los invito a que se pongan en sus pies. Este ha sido un mensaje corto, pero hoy Dios te dice a ti, joven, que debes de percibir, debes de disponer tu corazón para oír su voz.
Dios conoce cuántos sueños tienes en Él. Dios conoce cuántos anhelos tienes en Él. Y de hecho todos tenemos sueños en Dios. Todos queremos lograr propósitos en Dios, pero es hora de disponer nuestro corazón. Ya basta de refugiarnos en nuestras propias excusas, de crear nuestras propias excusas para no servirle y no entregar nuestra vida delante de Él. Debemos de disponer nuestro corazón como un siervo, así como Pablo, porque Pablo era estudiado, Pablo tenía quizá un gran estatus, pero a él no le importó. Desde que Dios lo llamó, él derramó su vida en servicio a Dios y adquirió un corazón de siervo, y a él solo le importaba predicar el evangelio, y donde tuviese que ir él iba. No importaba su renombre, el renombre que tuvo en algún momento. Hoy Dios te está hablando, joven, para que abras tu corazón, para que sensibilices tu vida, porque ya basta de decirle no a Dios, ya basta de decirle no a la voz audible de Dios. Es Dios quien te está llamando. Cuando alguien te invita a servir, es Dios quien te está hablando. Así que Dios nos dice: despierta, 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 porque tengo grandes propósitos contigo. No me digas que no, porque te quiero usar. Yo voy a responder por ti. Si yo te llamo, yo te voy a capacitar. Si yo te llamo, yo respondo por ti, así como respondí por Pablo, por el apóstol Pablo. Si Dios te llama, Dios transforma tu visión, tu forma de pensar, hasta fusionar los dones que Él nos ha dado, no solo en la casa, no solo en la iglesia, en todos los entornos de nuestra vida, en el colegio, en el trabajo. Con la efusión del Espíritu Santo confrontarás tus mayores miedos, sanarás todas las heridas que aún hayan en tu corazón, y podremos poner nuestro corazón al servicio de Él de una forma íntegra y entendiendo con seguridad en nuestro corazón que Él nos va a respaldar. Así que hoy, joven, con seguridad declara lo que Dios le ha dado a tu vida, el don que Él te ha dado. No es posible que nosotros, quizá con muchos años de bautizados, y no entendamos cuál es el propósito de Él con nosotros o para qué nos ha llamado. Pero es que no podemos decirle a Él que no, es que Él ya nos ha llamado. Él está tocando a nuestra puerta, Él está tocando a la puerta de cada uno. Debemos abrirle la puerta de nuestro corazón. Debemos tener una visión tan transformada en Él, que podamos efusionar, que podamos ser diferentes al resto, que podamos entender que Dios va a hacer algo grande con nosotros. Y si Dios usa algún siervo, si Dios pone el sentir en algún hermano para que nosotros podamos servir, no le estamos diciendo que no a ese hermano, le estamos diciendo que no a Dios. Así que es hora de comprometernos más con Dios, así como priorizamos otras cosas, así como le damos la prioridad a nuestro trabajo, a nuestro estudio, y nos enfocamos en otras cosas. Hay algo más, y es nuestro Dios, que es digno de toda adoración, todo reconocimiento, y que rindamos nuestra alma delante de Él, nuestro servicio, nuestro carácter, nuestra forma de ser, lo que somos nosotros, porque aquí hay cosas que a Él quizá no le gustan de nosotros. Él nos va a formar, y no estamos aquí por ser perfectos, no estamos aquí quizá por ser los más letrados, estamos aquí porque le dijimos que sí. En lo que me pongas, Señor, yo te voy a servir en lo que me pongas, pero hay que servirle a Dios, hay que funcionar, porque Él nos dotó de dones, Él nos dotó de frutos del Espíritu, pero Él no nos dotó para guardarlos, Él no nos dotó para guardarlos, Él nos dotó para ponerlos en su servicio y en su honor. Oh, dispongamos nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, yo quiero